noches. Qué bueno poder estar en esta noche aquí para celebrar el nombre de nuestro Dios. Qué bueno que podemos estar aquí, que Dios nos ha bendecido y nos ha cuidado. Cada uno puede llegar hasta este lugar y puede tener este tiempo de adoración. Sin duda, Dios ya nos estuvo hablando a través de las canciones que podemos cantar, que podemos expresar. Sin duda, cada uno de los autores de estas canciones fueron inspirados por Dios para poder escribir estas canciones, y nosotros podemos también ahora, mientras cantamos, podemos disfrutar de esa inspiración y ser también inspirados. Pienso que cada uno de nosotros es también inspirado mientras alaba al Señor. Durante el mes de enero de este año 2022, pensando un poquito, ¿se acuerdan aquellos que ya son un poquito más vividos? ¿Se acuerdan que había cuando llegaba el año 1999, para el año 2000, ese cambio? Existía tanto miedo, tantas, ¿cómo se dice así?, temores, lo que podía ser. Había toda esa cuestión de las computadoras que no van a funcionar y que cuando cambie el 31 para el 1 de enero eso va a dar un desastre y que todo va a ser un caos generalizado. Y todos nosotros nos esperamos ese cambio de siglo, porque fue realmente un cambio de siglo y estábamos todos angustiados con el 2000. Y pasó tranquilo el 2000 como si nada, ni nos dimos cuenta, normal como cualquier otro día, y celebramos, todo fue bien, tranquilo, no hubo ni un problema de computadora, no pasó nada, todo funcionó normal, no cambió nada. 20 años después, nosotros creo que el mundo fue impactado por algo que hace 100 años no había experimentado, que es una pandemia. Yo creo que nadie de nosotros esperaba del 2019 para el 2020 ese cambio. Cuando terminó el 2019, todos estábamos esperanzados. 2020, 2020 es la visión perfecta. ¿Saben? 2020 es la visión perfecta. Todos pensaban en relación a eso. Y el mundo paró. 2020 paró. Y estamos en 2022 y la cosa sigue bastante complicada todavía. Pero bueno, gracias a Dios estamos bien. En enero de 2022 hemos estado explorando aquí en nuestra iglesia los fundamentos que Dios nos propone para que nosotros podamos edificar nuestras vidas de manera significativa, de manera positiva, de manera realmente saludable. El título, el tema de esa serie de mensajes ha sido Fundamentos para el Nuevo Año. Y hemos estado explorando algunos fundamentos. El primero, hemos visto que la palabra de Dios es un fundamento firme, es un fundamento sólido. La Escritura, la palabra de Dios, nos fue dada para que a través de ella nosotros podamos conocer a Dios. La Escritura nos fue dada para que a través de ella podamos conectarnos con Dios. Dios nos ama, Dios quiere relacionarse con nosotros, y a través de la Escritura podemos conocer a Dios, podemos conectarnos con Dios, pero también podemos experimentar a Dios, conocer al Dios de la palabra. Dios nos creó para que nosotros tengamos una vida plena, para que tengamos una vida abundante, para que tengamos una vida realmente significativa. Y para eso Él nos dio su guía a través de su palabra. Porque decimos que la palabra de Dios es sabiduría de Dios, es la luz de Dios, es poder de Dios. La palabra de Dios es el pan de Dios, es la voz y la voluntad de Dios. Entonces, el primer fundamento que hemos visto ha sido la Escritura. El segundo, otro fundamento sólido para edificar nuestras vidas, es la oración. La oración es comunión. La oración nos acerca a Dios.
es una disciplina, una práctica espiritual muy valiosa para nuestras vidas. La oración es, ante todo, una conversación entre nosotros y Dios. Es una conversación, es comunión, nos conecta con Dios. Hemos dicho que la oración es el oxígeno para la vida y el pan de cada día. El que ora va a vivir bien, se comportará bien, pensará bien. Problema es que nuestras oraciones muchas veces, o la mayor parte, son motivadas por el egoísmo. Nuestras oraciones son motivadas por el egoísmo. Nuestras necesidades, mis deseos, mis sueños, mis planes, yo, siempre yo. Y otro de los motivos de la oración a veces se vuelve mecánica y una práctica fría, es cuando solamente queremos hacer las cosas a nuestra manera, por nuestras propias fuerzas, en lugar de confiar en Dios. Creemos que no necesitamos compartir nuestras necesidades, nuestras cargas con los demás. Y saben, este pensamiento de la oración que solamente es para satisfacer mis necesidades, esa actitud de orgullo que no necesito compartir mis cargas con los demás, convierte a la oración en una práctica religiosa, mecánica y fría. A menos que la oración, el reino de Dios, sea la agenda de nuestra oración, sea la lista, el motivo de nuestra oración, nosotros no vamos a experimentar la plenitud de la práctica de la oración. Hemos visto que los primeros cristianos, la agenda de la oración de los primeros cristianos era el reino de Dios. Su lista de oración era el reino de Dios. Ellos deseaban intensamente que el reino de Dios se proclame, se extienda y que se establezca el reino de Dios en esta tierra. Querían que todas las personas conozcan a Jesús. Ellos deseaban ver a todas las personas rendidas al gobierno de Jesucristo. Ellos no oraban por protección, sino que oraron por poder. Ellos no oraron por seguridad ni por confort, ¿o cómo se dice? ¿Conforto? Sino oraron por coraje y audacia. Y tal vez sea ese el secreto por lo cual ellos experimentaron tantos milagros y maravillas. Y tal vez esta puede ser la razón que muchas veces nosotros no experimentamos los milagros y las maravillas que los primeros cristianos experimentaron. Porque nuestras oraciones son muy egoístas, son muy nuestro centro, no cristocéntrico, sino nuestro centro, mi centro. Recuerden lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Entonces, somos desafiados a que la oración sea realmente un fundamento sólido si nosotros ponemos la agenda de Dios, el deseo de Dios, cuál es lo que Dios desea que nosotros oremos. Su palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios. Eso también tiene que ver con oración. También tiene que ver con oración. Buscad el primero, vamos a orar primero por las cosas del reino. Y las demás cosas, mis necesidades, mis dolores, mis problemas, mis angustias, mis sueños, mis planes, el Señor nos va a conceder. Hoy queremos concluir esta serie con el tema fundamentado en relacionamientos. Lamentablemente, la individualidad es una de las marcas más comunes, más frecuentes de nuestros días. La individualidad, todos nosotros nomás solo. Esta actitud no es nueva, no es algo nuevo. Lamentablemente lo que vemos es que esta actitud de la individualidad es una actitud que está siendo perseguida
parece que está siendo cultivada. Es como una virtud que tiene que ser cultivada. Por ejemplo, las redes sociales. Todos nosotros, la mayoría de nosotros, somos parte de las redes sociales. Las redes sociales ayudan, colaboran para producir relacionamientos virtuales. Me imagino que ustedes se conectaron con personas que tal vez hace años que no veían, con parientes, y capaz tienen amistades con gente que tal vez ustedes nunca iban a tener a través de los medios, de estos medios, de las redes sociales. Pero estas redes sociales no ayudan, no colaboran, por el contrario, son un obstáculo para crear relacionamientos personales. Ya no sabemos ni cómo relacionarnos personalmente, físicamente, ya no sabemos cómo relacionarnos. Y las redes sociales facilitan relaciones virtuales, pero son realmente un obstáculo para ¿cómo se dice?, desarrollar relacionamientos personales. Por el contrario, han sido una gran dificultad. Y saben que el propósito de Dios para los seres humanos es completamente diferente. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos del Dios de la Biblia, estamos hablando de una comunión de personas. Dios es un ser único que existe en tres personas, uno en esencia, pero tres en personas. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero no son tres dioses, sino que son un solo Dios. Y ese concepto de comunión, de relacionamiento, surge de Dios y se extiende a toda la humanidad. Por eso Dios nos creó al hombre y a la mujer para que haya relacionamiento. Dios había hecho todo perfecto y vio que no era bueno que el hombre esté solo. Le creó para que pueda tener relacionamiento, relacionarse uno con el otro y relacionarse con Dios. Lo que el pecado, la caída, lo que el pecado destruyó fue justamente esa comunión, esa intimidad, ese relacionamiento entre Dios y los hombres. Y la acción de Dios, que se llama salvación, porque es una acción de Dios. Dios envía a su Hijo para salvarnos. Es una acción de Dios. Es justamente para reconstruir esa comunión, esa intimidad, ese relacionamiento entre Dios y los hombres, pero también para reconstruir el relacionamiento entre nosotros. Porque el pecado hace que nosotros no sepamos cómo relacionarnos, que tengamos dificultades, que existan conflictos. Es el pecado. Pero Dios, a través de Jesucristo, quiere reconstruir primero el relacionamiento con Él, pero también el relacionamiento entre uno y el otro. Mucha gente en nuestros días pretende tener o pretende vivir una espiritualidad independiente. Quieren relacionarse con Dios. Ellos reconocen que necesitan a Dios. Ellos reconocen que solo Dios puede ayudarles, que solo Dios puede satisfacer sus vidas, pero ellos no quieren saber nada de la iglesia. Buscan a Dios, quieren a Dios, pero no quieren saber nada de la iglesia. No quieren relacionarse con el pueblo de Dios, ni quieren estar bajo la orientación de un liderazgo espiritual. No quieren pertenecer a la iglesia, a su pueblo, al pueblo de Dios. Pero ¿saben qué? Para que nosotros podamos crecer, para que podamos tener un fundamento firme, además de la escritura y la oración, necesitamos el relacionamiento. No es esquivando los relacionamientos que vamos a edificar nuestras vidas de manera significativa. No es evitando las personas, no es evitando participar en una iglesia, no es viniendo de vez en cuando a la iglesia para escuchar las enseñanzas de las Escrituras que vamos a edificar nuestras vidas sobre un fundamento sólido.
No, si nosotros queremos tener una vida significativa, una vida plena, necesitamos edificar sobre las Escrituras, sobre la oración, pero también a través de la comunión con Dios, que se da a través de los relacionamientos entre uno y otro. Muchos dicen, no, yo solo tengo comunión con Dios. No, vos no tenés comunión con Dios si no podés tener comunión con uno con el otro. No existe eso. Si eso es tu pensamiento, es lo que vos crees, es el enemigo que te está engañando. Eso no es verdad. No existe relación con Dios sin relación uno con el otro, porque así es la manera como Dios nos creó. En Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47, donde tenemos el relato de la primera iglesia cristiana. Tenemos allí el relato de esa primera iglesia cristiana. Allí nos ofrece un modelo de cómo edificar nuestras vidas sobre el fundamento de los relacionamientos. Y quiero darles 3 puntos que nos ayuden en desarrollar ese fundamento del relacionamiento. Primer punto, relacionamientos saludables surgen cuando existe un enfoque en común. Lo que nosotros llamamos cuando existe un énfasis en común. En el inicio del día de Pentecostés, ustedes pueden leer eso en Hechos capítulo 1, pueden leer que en el inicio del día de Pentecostés dice que había en torno de 120 cristianos, 120 seguidores de Jesús que habían sobrado, 120 en la comunión de los primeros creyentes. Al final de ese mismo día, al final del día de Pentecostés, tenemos que se agregan 3,000 hermanos y hermanas que se convierten, aceptan a Jesús, son bautizados y son unidos al cuerpo de Cristo. La pregunta es, ¿cómo se integraron? ¿Cómo se unieron esas 3,000 personas al grupo de 120? ¿Ustedes se imaginan eso? Si eso pasa hoy en día. Si de repente el Señor nos bendice con un crecimiento explosivo y de golpe tenemos el doble o el triple de lo que nosotros teníamos, ¿cómo hacemos para integrar a esas personas al cuerpo de Cristo? ¿Cómo ellos hicieron? Ellos lo hicieron a través de los relacionamientos. A través de los relacionamientos, donde ellos tenían un enfoque, un énfasis en común. ¿Y cuál era ese enfoque, ese énfasis en común? Versículo 42, Hechos 2, 42. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Si queremos edificar nuestras vidas e iglesias a través de relacionamientos saludables, necesitamos tener la misma dedicación, el mismo enfoque, el mismo énfasis. Y ese énfasis tiene que ser las enseñanzas de Jesús, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios, de las enseñanzas de Jesús. La comunión, la adoración, la vida en el cuerpo y la oración. Cuando tenemos ese enfoque, ese énfasis en común, vamos a poder desarrollar relacionamientos saludables. La base será sólida, será firme. Pero si nosotros tenemos diferentes enfoques, diferente énfasis de lo que la iglesia debe ser, de lo que la iglesia debe hacer, nuestro fundamento será como arena. La maravilla que experimentó la iglesia primitiva, que pudo integrar esa masa de gente que se le agregó, fue porque ellos tuvieron capacidad de relacionarse bajo el mismo enfoque, las enseñanzas de Jesús, la comunión, la adoración y las oraciones. Que Dios nos conceda esta gracia también. Segundo lugar, relacionamientos saludables surgen cuando existe convicción de la presencia de Dios. Entre los primeros cristianos, en ese grupo que surgió en el día de Pentecostés de más de 3,000, los 120 más los 3,000 que se unieron, había una comprensión, había un entendimiento, una convicción no solo del carácter de Dios, sino también especialmente de su presencia.
Ellos estaban profundamente convencidos de que Dios habitaba en ellos, entre ellos, en medio de ellos. Versículo 43, Hechos 2:43 dice: un profundo temor reverencial vino sobre toda la gente, y los apóstoles seguían realizando milagros y señales. ¿Sabe que uno de los problemas que nosotros experimentamos como iglesia, el pueblo de Dios, es el vacío de la convicción, de la certeza de la presencia de Dios? Nosotros leemos la palabra de Dios que dice: donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, yo estoy allí. Pero parece que venimos acá y es como que no realizamos, ¿cómo se dice eso? No realize. No nos damos cuenta, no percibimos de la presencia de Dios, de su promesa, donde 2 o 3 en mi nombre, allí Dios está presente. Y el temor reverencial que ellos experimentaban era por la convicción que tenían que Dios estaba en medio de ellos. Por eso Jesús le dijo: si 2 o 3 de ustedes se ponen de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, yo voy a responder allá al cielo. Y ellos estaban de acuerdo, estaban convencidos de esa palabra. Y había esa pasión. Pero lamentablemente muchas veces nosotros no tenemos esa convicción o esa seguridad de que Dios está presente en nosotros y entre nosotros. Ellos estaban conscientes de que Jesús caminaba junto con ellos a través de la presencia del Espíritu Santo. Y saben que solamente edificaremos nuestra vida sobre el fundamento de los relacionamientos cuando el temor de Dios y la convicción de su presencia esté presente en nuestras vidas. Cuando entendamos, valoricemos, disfrutemos que somos templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente y que su presencia vive y está en nosotros, como dice 2 Corintios capítulo 6, versículo 16. Dice: pues nosotros somos el templo del Dios viviente. Como dijo Dios: viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, Dios está entre nosotros. Nosotros vamos a edificar sobre el relacionamiento cuando tengamos esa convicción de que Dios está en nosotros. Cuando nos reunimos para un momento de oración, seamos 3, 4, seamos el grupo que sea, Dios está aquí presente. Cuando nos juntamos para tomar un mate o para estar juntos, un grupo de nosotros, Dios está allí. Esa convicción tenemos que tener presente. Dios hará maravillas. Y en tercer lugar, relacionamientos saludables surgen cuando practicamos los unos a otros. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento existe más de 50 veces la expresión unos a otros o unos con otros. Nos desafía, la palabra de Dios nos desafía a que nos amemos los unos a los otros, a que oremos los unos por los otros. Nos desafía a que nos alentemos los unos a los otros, que ayudemos a llevar las cargas uno de los otros, que nos honremos, que nos exhortemos unos a otros, que sirvamos a los otros, que enseñemos, que perdonemos, que aceptemos los unos a los otros. Y así tantas otras actitudes, acciones y actividades mutuas. Este es el estilo de vida que debe moldear nuestras relaciones. Debe moldear a aquellos que desean ser seguidores de Jesucristo. En el capítulo 2 de Hechos 44-47 leemos: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo de los que iban siendo salvos.
Este texto revela lo que los primeros cristianos practicaban regularmente. Era común entre ellos, era normal. Ese era su estilo de vida. Mucha gente dice que eso es algo que solamente ellos pudieron poner en práctica, que nosotros no podemos, que ya no es posible hacer eso. Los tiempos han cambiado y eso no se espera, ni podemos ni se espera de nosotros. Yo creo que ese texto apunta a un modelo de unidad, modelo de generosidad, de edificación, un modelo de hospitalidad. Es un modelo para que nosotros podamos imitar. Y cada uno de nosotros es llamado, cada uno de nosotros es desafiado a vivir una vida que practique estas actitudes. Y si practicamos el mandamiento de unos con otros, unos a otros, como hemos leído, los 50 unos a otros, ustedes pueden buscar eso en el Nuevo Testamento, los 50 unos a otros que nos dicen, entonces sí, vamos a edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido de los relacionamientos. El tema de hoy es fundamentado en relacionamientos. Cuando busquemos y valoricemos los relacionamientos, el resultado será una iglesia bendecida por Dios. Cuando busquemos, practiquemos los relacionamientos, cuando la iglesia fundamente sobre el relacionamiento, atraerá personas. Las personas van a querer ser parte de una comunidad donde experimentamos los unos a otros. Dios se hace presente cuando nosotros edificamos nuestras vidas sobre la base de la palabra, de la oración y de los relacionamientos. En este año le hemos desafiado a través de estos mensajes a leer la Biblia en un año. Hemos distribuido un plan de lectura diaria. Allí atrás todavía tenemos en la salida, en la mesita. Si ustedes no tienen ese plan, pueden llevar y pueden comenzar a partir de hoy. Sigan a partir de hoy el texto bíblico para que podamos leer la Biblia en un año. Es un desafío. Les quiero animar a que sigan adelante. También hemos desafiado a comenzar cada día en oración, a orar, que la agenda de oración sea el reino de Dios, a participar de los tiempos de oración que tenemos los martes de manera virtual y los miércoles a partir de las 20 horas tenemos reunión de oración aquí. Pero también quiero seguir desafiando algunas cosas más. Quiero animarles, hermanos, que cuando venimos al culto vamos a venir 15 minutos antes. Y después vamos a tratar de quedar unos 15 minutos después. Y vamos a tratar de conectarnos entre nosotros los que venimos para adorar al Señor. A veces venimos, cada uno llega y venimos, adoramos a Dios y cada uno ya se va y parece que ni nos conocemos, ni sabemos quién, vos quién sos. Ahora con la máscara todavía parece, complica. Pero vamos a aprovechar, vamos a conectarnos, vamos a conocernos. De desafío, y quiero hacerle un desafío más todavía, un poquito más difícil, ese es un poquito más difícil. ¿Qué tal si vos invitás a una persona aquí de esta iglesia, de tu iglesia, de la iglesia, que vos no conoces, pero invitarle a tu casa o invitarle a salir un día, a tomar algo, a comer algo junto y aprovechen ese tiempo para conocerse? ¿Sabe? A veces nosotros nos sentimos más cómodos con aquellos que ya tenemos una relación y excelente, es así, no hay problema. Pero ¿qué tal si salimos de nuestra zona de confort, de seguridad y buscamos de conocer a otra persona, a relacionarnos, conocer su vida? Sin duda, eso nos va a ayudar. Nuestro crecimiento espiritual, aparte de la escritura y de la oración, depende mucho de relacionamientos saludables. Buenos relacionamientos, como así también nuestra ruina espiritual surge de relacionamientos que son tóxicos. ¿Sabe esa palabra famosa tóxica nueva ahora? Sí, hay relacionamientos tóxicos. Nuestra ruina espiritual puede venir de relacionamientos tóxicos. Nuestro crecimiento espiritual viene de
de relacionamientos saludables y transformadores. Los relacionamientos son diseñados para conectarnos entre nosotros, pero para conectarnos también con Dios. Y recordemos que los relacionamientos son ¿cómo se dice? Esa atracción, ese imán que atrae personas al reino de Dios. Y los relacionamientos hará con que estas personas permanezcan en los caminos del Señor. Leí esos días un artículo bien interesante que decía: si vos tenés relacionamiento en la iglesia, si vos estás conectado con hermanos, con los mismos que vos adorás al Señor, la alabanza puede ser mediocre, vos vas a aguantar. El trabajo con los niños puede ser mediocre, vos vas a aguantar. El pastor puede ser mediocre, vos vas a aguantar. Mientras tengas relacionamiento en la iglesia, vos vas a aguantar las cosas que tal vez no salen tan bien. Pero si no tenés relacionamiento, podés tener el mejor grupo de alabanza y no vas a permanecer. Podés tener al mejor evangelista, pastor, maestro, profeta, predicando, que vos no vas a quedar, porque no hay relacionamiento que te mantienen aquí. Por eso es tan importante, hermanos. Vamos a edificar nuestras vidas en este año sobre el fundamento sólido de las Escrituras, la palabra de Dios, que nos revelan a Dios. Vamos a edificar nuestra vida sobre el fundamento sólido de la oración que nos une a Dios. Pero vamos a edificar nuestra vida sobre el fundamento de las relaciones, porque esto nos mantiene en los caminos del Señor y nos mantiene unidos a Él. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias te damos por este culto. Gracias por cada uno que puede venir, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia. Señor, cuando tú enviaste a Jesús a este mundo para salvarnos, Señor, estuviste planeando ya la reconstrucción de esa relación, Señor, que el pecado, nuestra caída, Señor, destruyó todo esto. Pero, Señor, tú planeaste este grupo, Señor, imperfecto, este grupo imperfecto de personas, pecadores, que somos salvos por la gracia, Señor. Señor, gracias te doy por la iglesia. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos y hermanas. Podemos llamarnos hermanos y hermanas, que con sus defectos, debilidades, flaquezas, con sus fortalezas, con sus dones, sus talentos, su generosidad y su amor. Gracias, Señor, por esa mezcla de cosas buenas y cosas no tan buenas que tenemos, Señor. Gracias, Señor, porque tu gracia nos une, Señor. Señor, que podamos valorizar esto, podamos valorizar a mi hermano, a mi hermana. Cuando alguien falta, Señor, que nosotros podamos orar y podamos interesarnos, ver. Cuando alguien nuevo está llegando, que podamos abrir nuestros brazos, Señor. Unirlos a nuestra amistad, Señor. Ayúdanos a extender manos, Señor, a construir puentes. Bendícenos, Señor. Que este año, Señor, nuestras vidas estén fundamentadas en la Escritura, la oración y en buenos relacionamientos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.